Vamos a volver a las Sagradas Escrituras y leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 1 y el versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hasta allí está bien, y una vez más estamos confiados de que el Señor seguirá prosperando la exposición de su santa palabra. Amén. Qué importante es un nombre. Todos nosotros tenemos un nombre que nos identifica. Nosotros no elegimos ese nombre. Nuestros padres, ellos tomaron la determinación de ponerle el nombre que uno tiene. Y si usted es padre, madre, usted ha intervenido en eso. Qué importante es el nombre que va a tener su hijo, su hija. Los nombres para nosotros tienen su importancia. Muchas veces uno como padre le pone el nombre a su hijo, el mismo nombre que uno tiene. Otras ocasiones busca un nombre que lo asocia a algo. En estos tiempos uno conoce a personas que tienen nombres hasta difíciles de pronunciar, porque son algunas letras del padre, algunas letras de la madre, las unen y allí aparece un nombre. Ese es el nombre que lleva el niño, la niña. En la Biblia, los nombres tienen su importancia, tienen un significado. Oíamos en esta conferencia acerca de Juan el Bautista. Su padre llamado Zacarías. Y cuando él fue circuncidado al 8º día, otros le llamaban como su padre: se va a llamar Zacarías. Y la madre dijo: no, Juan será su nombre.
Y se le pidió consultar al Padre. Consultemos al Padre. Y el Padre, como no podía hablar, escribió Juan. Juan es el nombre de ese niño. Ahora, apreciados amigos, queremos en esta noche pensar en el nacimiento del Señor Jesucristo. Y qué importante es el nombre que se le da a Él. Ese nombre está por encima de cualquier otro nombre. Y quisiera pensar en las tres referencias. Se llamará, se llamará, se llamará. La primera referencia, 700 años atrás de que aconteciera esto. Esto es sorprendente, amigo. Yo no sé si usted está agarrando esta verdad. 700 años antes de que aconteciese este suceso histórico. La profecía indicaba: he aquí una virgen concebirá. Ya usted sabe quién es. 700 años se estaba hablando del nacimiento virginal del Mesías, del Cristo. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. No pierda de vista este nombre, Emmanuel. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Como le he dicho, los nombres en la Biblia tienen su significado, tienen su importancia. Y el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué nombre? Emmanuel, Dios con nosotros. Está indicando la persona que había de nacer. Esa persona, hombre 100%, pero Dios con nosotros. Amigo, te estamos hablando de una persona, no cualquier persona, un hombre, ciertamente, nació. Y como también escuchábamos en este día, fue una concepción milagrosa del vientre de una señorita. El Espíritu Santo hizo sombra y allí estuvo ese embrión durante esos 9 meses, se fue formando hasta que nació este niño. Emmanuel, Dios con nosotros. Amigo, un hombre, pero Dios también. Un misterio que nosotros no podemos explicar cabalmente con nuestras débiles palabras, pero una verdad gloriosa, la encarnación del Hijo. Dios entre los hombres. Qué misterio, qué verdad tan gloriosa. Hace unos días atrás leí una frase que me agarró el corazón. Lo sorprendente de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, es que Dios vino a la tierra. Ese es un suceso histórico. Dios con nosotros, un hombre 100%. Él manifestó su humanidad teniendo hambre, teniendo cansancio. Lo vemos durmiendo en las Sagradas Escrituras. Lo vemos llorando, sintiendo
lo más profundo de su ser, las experiencias de un humano. Hombre, 100%, pero ese hombre, Dios, el omnisciente, el que todo lo sabe, el omnipotente, el que todo lo puede, Dios manifestado en carne. Amigo, el nombre Emmanuel nos habla de su persona, de la deidad de Él, Dios con nosotros. Pero quisiera pensar en el otro nombre. Ese nombre usted lo conoce. Porque muchas personas conocen nombres de otros, pero no conocen a la persona. Nosotros conocemos muchos nombres, pero no conocemos a esa persona. Por lo menos, si yo digo Simón Bolívar, yo conozco dónde nació según la historia, lo que hizo, pero yo no lo conocí personalmente. Usted conoce nombres de muchas personas que viven, pero conoce su nombre, pero no la persona. Y probablemente usted conoce bien el nombre de Jesús, pero no conoce a esta persona. Y si el nombre Emmanuel nos habla de su persona, el nombre de Jesús nos habla de su propósito. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Jesús, como dice el poeta, Jesús, qué dulce nombre. ¿Por qué este nombre es tan dulce para algunos de los que estamos aquí? ¿Por qué ese nombre es tan precioso para nosotros? No solo conocemos su nombre, conocemos a esta bendita persona, y es lo que deseamos que en esta hora, en este momento, en este día, usted llegue a conocer a esta bendita persona. Dice, llamarás su nombre Jesús, porque Él, no olvide esto, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigo, el nombre de Jesús significa Salvador. ¿Qué nombre? Salvador. Él es la persona que ostenta con dignidad este nombre. Él es el Salvador. ¿Y qué es lo que Él va a salvar? ¿De qué va a salvar Jesús? Salvará a su pueblo de sus pecados. Amigo, la persona del Señor Jesucristo es el único que puede salvar al ser humano de su pecado. Muchas personas le invocan, le piden a Él que le salve de una enfermedad, que le ayude en esta situación, en este problema. Siempre se le invoca, muchos lo hacen para que le resuelva algún problema, algún conflicto. Pero queremos decirte en esta noche que el nombre de Jesús identifica un propósito definido. Él vino, se encarnó, pero no solamente eso, Él vino con una misión. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Él es el único que puede resolver el problema del pecado. Él es el Salvador. ¿Por qué? Porque usted se encuentra en peligro. Porque el hombre en su pecado está destituido de la gloria de Dios. La Biblia dice que el hombre en su pecado está perdido. Pero hay una buena noticia. Hay una noticia grata. Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que te puede salvar del pecado no es María, no es Pedro, no es Pablo, no es ninguna otra persona, ni ningún
ninguna otra cosa. El único que te puede salvar de tus pecados se llama Jesucristo. Amigo, qué nombre. Nos habla de este propósito, el propósito de Él, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué va a salvar Él? Del pecado, amigo. Él es el único que puede salvar al hombre de su pecado. Pero ¿cómo Él hizo esto posible de salvar al hombre de su pecado? Muriendo en la cruz. Era necesario que este Jesús no solamente viniera a esta tierra, creciera e hiciera muchos milagros. Él no podía salvar de nuestros pecados solo en su encarnación. Él no podía salvar al hombre en sus pecados solo con su vida. ¡Qué vida tan admirable! Era necesario su muerte. Porque Dios dice en su palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Y por eso cuando hablamos de Él, le señalamos a uno que fue al Gólgota, al lugar de la ejecución, al monte Calvario. Y Él allí fue levantado entre el cielo y la tierra, colgado en un madero. Esa era la única manera, la única vía, la única forma de poder Él ser el Salvador. Tenía que derramar su vida. Como acabamos de escuchar de ese carnero. No se detuvo el sacrificio, había que hacer el sacrificio. Y de aquel altar se levantó aquel Isaac. Y agarraron el carnero. Y el carnero fue puesto en aquel altar. Y allí sí el cuchillo cayó sobre la víctima inocente y la sangre fue derramada. Eso, como hemos escuchado, apuntaba al sacrificio del Señor Jesucristo. Era necesario su muerte para que Él pudiera ser el Salvador. Por eso son memorables, históricas, están registradas en este santo libro las palabras de Él cuando estaba en la cruz. Antes de expresar sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes, Él dijo unas palabras claves, unas palabras históricas, unas palabras que retumban hasta nuestros días. Yo no sé si usted las ha leído, ha escuchado de estas palabras que Cristo dijo en la cruz. Él dijo: consumado es, hecho está. El sacrificio había sido hecho, la sangre inocente de Cristo derramada a favor del pecador. Este Salvador llamado Jesús, ahora Él puede salvar a su pueblo de sus pecados, porque Él murió, pero Él resucitó, y todo aquel que invoca su nombre, todo aquel que confía en Él, recibe la salvación plena de sus pecados. No hay otro nombre, amigo. No hay otro nombre. ¿Quién puede salvarte del pecado? Solo Él, Jesús, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre, el que resucitó, es el único que puede salvarte de tus pecados. Emmanuel nos habla de su persona. Jesús nos habla de su propósito. Él vino para resolver el problema del pecado. Pero quisiéramos en estos minutos finales pensar en lo que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de este niño que nos es nacido. ¿Qué lenguaje?
un niño nos es nacido. Nació para mí, nació para el hombre. Él se encarnó con una misión, como ya hemos señalado, de ir a la cruz y morir por los pecadores. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, en singular. Pero a continuación menciona 5 verdades preciosas acerca de este nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si el nombre Emmanuel nos habla de su persona, Dios hombre, el nombre Jesús nos habla de su propósito, vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Este nombre nos habla de su posición, de su gobierno, de su autoridad. Él es admirable, admirable. Amigo, ¿qué cosas a ti han conquistado tu corazón? ¿Qué cosas amas tanto más en esta vida que todavía no has venido a recibir a esta bendita persona? Te estamos presentando a uno que es admirable. Y eso también apunta a su poder. Es un poder sobrenatural que está en esta persona. Esta persona tiene el poder para salvar del hombre del pecado y le da poder para vivir una vida santa, una vida piadosa. Hay personas que dicen: yo todavía no puedo ser salvo porque es que yo no puedo dejar esto. Hay personas que han llegado al convencimiento que necesitan la salvación, pero piensan que ellos tienen que tener una capacidad y un poder para vivir una vida distinta, diferente, como viven los cristianos por su propio poder. Pero no, apreciado amigo, Cristo te puede salvar del poder del pecado. Él tiene la capacidad no solamente de librarte de la pena, del castigo del pecado, sino tendrá la capacidad de vivir una vida santa que agrade a Dios. Él es admirable, su poder es un poder sobrenatural. Pero no solamente aquí es mencionado admirable, consejero. Eso nos habla de una sabiduría superior. Él tiene una capacidad de orientar, de dirigir al hombre. Oíamos de que la sabiduría está clamando: no seas una persona insensata. Amigo, es una insensatez, es una necedad vivir en el pecado sin la salvación. Aquí está el consejero, el que te aconseja para bien. Su consejo es sabio. Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué rechazar su consejo? Ojalá que en esta noche puedas atender a su voz. Él no solamente tiene un poder sobrenatural, una sabiduría, Él es Dios fuerte. Eso nos habla de su autoridad. Él es la autoridad máxima. No hay otro por encima de Él. Él es el Altísimo. Él es el Señor. Él es la autoridad. Deberías someterte ante su mandato. Como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora manda a todos los hombres. Él está mandando. Él tiene la autoridad para que el hombre le obedezca. El hombre debe obedecerle. Eso es lo sabio, es lo sensato, es lo que el hombre debería hacer, someterse ante su autoridad. Él es el Padre eterno, el Príncipe de paz. ¿Qué nombre?
Padre eterno, príncipe de paz. Amigo, qué bueno es que te doblegues ante este nombre, que depongas tu atrevida rebelión. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo seguirás rebelde, rechazando a esta bendita persona? Vuelvo a repetir, Emmanuel nos habla de esa persona que es Dios y hombre. Jesús nos habla del propósito, Él vino para salvar. Y ese nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, nos habla de su posición de autoridad. Y vuelvo a insistir, qué bueno y qué saludable para tu alma y para tu destino eterno, que en esta noche depongas tu actitud y dobles tu rodilla ante esta persona. Inclínate a Él. Invoca su nombre para salvación. Dobla tu rodilla delante de su persona, porque si no lo haces en este plano, en este tiempo, mientras vives, tendrás que un día doblegar tu rodilla, porque se doblará toda rodilla, los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ojalá que en esta noche lo hagas voluntariamente, viniendo a Él, pidiendo perdón por tus pecados. Ojalá que clames a este que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Que Él te ayude a hacerlo y Él bendiga su santa palabra.